Bueno, continuamos con la siguiente parte de la unidad y vamos a hacer un repaso rápido del punto 4, que era componentes de sistemas operativos. Básicamente distinguíamos tres componentes diferentes. El primero sería la shell, el kernel y los módulos de servicio. Y luego comentábamos que, bueno, que la shell era el primer componente, el que era más visible para el usuario, porque era el encargado de la interacción con el usuario. Básicamente tenemos que distinguir dos tipos de shell, aquellas que son en modo gráfico y aquellas que son en modo texto. Las shell en modo gráfico son las que normalmente estamos más acostumbrados a utilizar, porque son también las que se encuentran en dispositivos del día a día, como por ejemplo móviles o tablets. Cuando hablamos de la interfaz gráfica, pues hacemos uso del ratón, del teclado, de menús, iconos, ventanas, etcétera. Es decir, hablamos de un entorno normalmente de escritorios o eso, en un entorno de dispositivos móviles o tablets, ¿no? Normalmente son típicas de sistemas operativos monousuarios o al menos sistemas operativos con un propósito general. Sin embargo, existe otro tipo de interfaz, que son las llamadas TUI, Text User Interface, que serían las interfaces en modo texto, también llamadas la CLI, Command Line Interface, o interfaz de línea de órdenes, porque command deberíamos traducirlo siempre como órdenes. Este tipo de interfaces suelen ser percibidas por el usuario como algo más antiguo, pero no es así. De hecho, se utilizan todavía sobre todo en servidores. Normalmente se utiliza mucho en servidores porque requieren menos recursos y suelen ser más eficientes. Lo que nos interesa realmente es eso, entender que la shell es la responsable de la interacción con el usuario. Tenemos una shell gráfica y una shell en modo texto, las dos en uso actualmente. Bueno, explicábamos aquí exactamente lo que hemos explicado, ¿no? En fin, pues cómo la shell, bueno, pues es uno de los componentes del sistema operativo que ayuda a crear la función de máquina virtual que tiene el sistema operativo, en el sentido de que simplifica el uso del hardware por parte del usuario. Si yo quiero, por ejemplo, utilizar un disco duro, le doy archivo guardar como y me aparece una ventanita donde yo puedo ir seleccionando pues la carpeta donde la quiero guardar. Y esa carpeta en realidad, bueno, pues no deja de ser un clúster de un disco duro o un clúster de un pendrive o lo que sea, ¿no? En fin, es la parte más componente del sistema operativo y normalmente si falla no ocurre nada. El sistema puede seguir funcionando y puedo normalmente rearrancar la shell y continuar utilizándolo como si nada. ¿Vale? La evolución, bueno, pues todos las conocemos. Hemos pasado de tener solo texto a tener texto en color. Podemos utilizar el ratón a las actuales interfaces táctiles que tenemos actualmente. Bueno, aquí simplemente bueno, una evolución rápida de algunas de las interfaces hasta una que es un poquito más moderna. El segundo componente que tenemos dentro del sistema operativo, pues hablamos que era el kernel. El kernel decíamos que era la parte más importante del sistema operativo, siempre se encontraba residente en memoria y decíamos también que cuando el kernel fallaba, pues sí que era obligatorio reiniciar el ordenador o apagarlo, ¿vale? Normalmente cuando el kernel falla, bueno, pues no se puede sobreponer a dicho fallo. En terminología de Microsoft se habla de BSOD o Blue Screen of the Death y sin embargo cuando hablamos de Linux se suele hablar de un kernel panic. El kernel, bueno, pues dependiendo de la estructura del sistema operativo, si tenemos un sistema operativo monolítico lo hará todo, será la única aplicación existente del sistema operativo. Y si tenemos un sistema operativo que es micronúcleo, bueno, pues el núcleo no lo hace todo. Necesitará apoyarse en otro tipo de programas que se llaman módulos de servicio. Incluso en un micronúcleo, que como el nombre indica, tendría un kernel mínimo, un núcleo mínimo, bueno, pues hay un mínimo cantidad de tareas que tiene que realizar. Como mínimo, debe realizar estas tres tareas que aparecen en pantalla. Tiene que encargarse de la gestión de la CPU, de la gestión de las rutinas de las interrupciones y también de las comunicaciones entre procesos, como por ejemplo, pues eso,
el- la cola de impresión o la realización de copy-paste, por ejemplo. Y finalmente decíamos que el último de los componentes, bueno, pues eran los módulos de servicio. Ya lo hemos comentado, de aquello que no se encargue la shell y no se encargue el núcleo, alguien tiene que encargarse. Bueno, pues ese alguien son los módulos de servicio. Básicamente alivian al kernel de la realización de ciertas tareas. Siempre nos interesa que el kernel haga lo mínimo imprescindible porque de esa manera el sistema operativo es más estable. Algunos de los servicios habituales pues son gestión de memoria, el scheduler, gestión de la seguridad, gestión de entrada-salida y también gestión de ficheros. Cuanto más monolítico sea un sistema operativo, más módulos de servicios existen. Cuanto menos monolítico sea el sistema operativo, menos módulos de servicio están disponibles. Bueno, y aquí empezaríamos el primer tema, el primer punto nuevo de este vídeo, que sería simplemente la clasificación de sistemas operativos. Los sistemas operativos se pueden clasificar en base a muchos criterios. Uno muy sencillo sería si son monotarea o multitarea. Monotarea significa que solo está ejecutándose un proceso en un momento dado. Y multitarea sería justo lo contrario, que simultáneamente puedo estar ejecutando varios procesos. Es decir, en el mismo momento, aunque yo tenga solo un único procesador, ya veremos cómo, bueno, pues puedo estar ejecutando varios procesos simultáneamente al mismo tiempo. Otra clasificación muy clásica sería la de monousuario multiusuario. Monousuario básicamente significa que hay un único usuario al que le estoy dando servicio y multiusuario significaría que hay varios usuarios a los que estoy dándole servicio. Es decir, hay varios usuarios ejecutándolos simultáneamente o no. Con esto habrá cierta controversia, ya lo comentaremos, pero en principio todavía se puede distinguir o discutir si Windows 10 es monousuario o multiusuario. Pues es un debate interesante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque incluso aunque tenga la capacidad de ser un sistema operativo multiusuario, que la tiene, haciendo la triquiñuela de que alguno se conecta a través de un escritorio remoto, bueno, pues también ocurre que la licencia de Windows no lo permite. Entonces, si la licencia no lo permite, ¿sigue siendo un sistema operativo multiusuario? Bueno, lo veremos. También, bueno, pues el modo de funcionamiento, la manera de funcionar del sistema operativo también influye en cómo podríamos clasificarlo. Yo podría tener un sistema operativo que funcione por lotes, que sería un sistema operativo muy antiguo, o un sistema operativo en tiempo real, donde es más importante que el propio usuario, darle servicio al usuario, sería, bueno, pues dar servicio a una serie de eventos que ocurren y que eso se procese rápidamente. Sistemas operativos en tiempo compartido, que ya trabajaremos con ellos en segundo. También tenemos sistema operativo simplemente de escritorios, que son los que vamos a ver en sistema operativo monopuesto. Y también tenemos sistemas operativos de servidor. Bueno, son simplemente por modo de funcionamiento. Es una clasificación un poco, bueno, por tenerla simplemente. Luego también podemos clasificar los sistemas operativos en sistemas operativos que cuentan con interfaz gráfica o sistemas operativos que no cuentan con interfaz gráfica, ¿vale? Por ejemplo, los sistemas operativos de escritorio, los sistemas operativos de móviles, todos cuentan con una interfaz gráfica. Y sin embargo, nos ocultan en muchas ocasiones la interfaz de línea de comando. Sin embargo, no es raro encontrarnos servidores que solo cuentan con la interfaz de línea de órdenes, ¿vale? Solo cuentan con el modo texto y no pueden utilizar, por lo tanto, pues iconos o no se ejecutan las tareas haciendo doble clic en algún botón. Y finalmente, bueno, pues otra clasificación posible sería si un sistema operativo es libre o propietario. Libre en inglés es free y también free significa gratis. Entonces hay que distinguir que lo libre no siempre es gratis y por supuesto lo gratis no siempre es libre, ¿vale? Pues nosotros estamos hablando de libertad. Es decir, un sistema operativo libre es aquel cuya licencia me permite modificarlo y utilizarlo para lo que yo quiera de la manera que yo quiera. Sin embargo, un sistema operativo propietario no es así. Un sistema operativo propietario
solo puedo utilizarlo de la manera en la que la licencia me dice que lo puedo utilizar. Es decir, si por ejemplo Windows, que es un sistema operativo propietario, me está diciendo que solo un usuario puede utilizar en un momento determinado su sistema operativo, tu sistema operativo es de facto monousuario, porque solo un usuario puede utilizarlo en un momento determinado. No puedo tener dos usuarios usándolo simultáneamente. Incluso aunque la tecnología lo permita, que lo permite, realmente la licencia no. Y por lo tanto solo puedo utilizarlo de la manera en la que ellos me dicen que puedo utilizarlo. ¿De acuerdo? Bien, más cosillas. Aquí, bueno, pues simplemente tendríamos una serie de preguntas que resolveríamos en clase. Bueno, buscaríamos un ejemplo de sistema operativo monousuario, multiusuario, monotarea, multitarea, con interfaz gráfica sin ella, de servidor, de escritorio. Y en fin, iríamos resolviendo algunas de las tareas que aparecen poco a poco a la derecha. Incluso algunas para pensar. Por ejemplo, los sistemas operativos de las consolas de juegos son monotareas. Por ejemplo, la Nintendo DS era monotarea, la PSP es monotarea, la Nintendo original era monotarea. ¿Qué pasa con la Play 5? ¿Será monotarea? ¿Qué pasa con la Switch? ¿Es monotarea? En fin. Y luego, bueno, pues qué es hacer un upgrade de software y qué sería hacer también un downgrade de software, ¿no? Bueno, son términos que se utilizan de vez en cuando y tendríamos también que saber qué significa. Bueno, finalmente, bueno, pues algunos sistemas operativos modernos, simplemente los clasifico, bueno, utilizando las clasificaciones, sistemas operativos libres y propietarios. Y libre, bueno, pues aparecen Linux, FreeBSD y también Android. Y como propietario aparece, bueno, pues Microsoft tiene varios y Apple también tiene otros. Linux tiene una serie de distribuciones, que ya veremos que es una distribución, que bueno, no deberían sonar al menos. Las más principales, las más importantes serían Debian, Ubuntu, Fedora, Linux Mint y bueno, alguna otra que se haya puesto de moda. FreeBSD pues se sigue utilizando hoy en día principalmente en consolas. La Play 3, Play 4, Nintendo Switch. También está disponible, bueno, usado parte de su código en Netflix. Incluso parte del código de FreeBSD también está utilizado en sistemas operativos de Microsoft. Por ejemplo, la pila TCP/IP que nos permite conectarnos a Internet. Android básicamente es un sistema operativo libre. Lo que no es libre son los drivers y algunas otras características del sistema operativo. Y dentro de los sistemas operativos propietarios, los que solamente se pueden utilizar tal y como me indique la licencia, los más conocidos y utilizados son los de Microsoft, por ejemplo Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, y también los de servidor, Windows 2008 Server, 2012 Server, 2016 Server, 2019 Server y los que vengan. Y los de Apple, bueno, pues los más conocidos son macOS y por supuesto para los iPhone pues tendríamos iOS. Bueno, alguna serie de preguntas, simplemente un poco por completar información. Cada cuánto tiempo suele sacar Microsoft una versión de los sistemas operativos, cuál es la última versión de Ubuntu, cómo se nombran, en fin, alguna cosilla para rellenar también y completar los huecos de formación que nos queden. Y con esto y un bizcocho terminaríamos la unidad 2, que es una unidad larga y también muy teórica, y tendríamos que ir pensando ya en resolver dudas, ver qué hay que aclarar, si hay algún tipo de problemas y también tendríamos que hablar de la fecha del examen. Bueno, pues con esto me despido. Hasta luego.